Muy buenos días. Antes de empezar a presentarme, mi nombre es José Luis Valderrama. Los que no vieron la clase previa donde hice mi presentación, a continuación pues les traigo la clase número 2, que trata de factores de crecimiento y señalización del cáncer. Un tema muy apasionante que nos atañe actualmente con el desarrollo de nuevas drogas blanco. La segunda parte de esta plática o de esta clase tratará de algunos conceptos básicos de la oncología. Yo lo he llamado léxico oncológico. Y de esta manera, pues entender bien un texto que hable de oncología y poder hablar el mismo idioma. Bueno, es un poco complejo de entender, pero debemos ir paso por paso para poder entender la carcinogénesis y de esta manera, pues, los estudios se están enfocando en lo que llamamos factores de crecimiento y señalización del cáncer. En los últimos 20 años, pues, se han desarrollado numerosos tratamientos que van dirigidos a cada uno de estos factores y señalizaciones. Esto ha aumentado conjuntamente con las drogas citotóxicas, que es la quimioterapia, las respuestas a los tratamientos. Vamos a hablar un poco de ellos. En cuanto a la señalización del cáncer, pues debemos clasificarlos, ¿verdad?, en 6 puntos. Factores de crecimiento, receptores, mediadores citoplasmáticos, lo que llamamos actividad sinasa dependiente, proteínas efectoras y cambios. Esto produce cambios en la expresión génica. Acá en este diagrama pues podemos ver más o menos la secuencia. Tenemos un factor de crecimiento que es extracelular, que puede ser, digamos, producido por los fibroblastos que se encuentran alrededor de las células tumorales. En la membrana hay un receptor que tiene un dominio extracelular y un dominio intracelular. Este receptor recibe la señal del factor de crecimiento. Esto hace a través de la membrana unas reacciones de fosforilación, que la vamos a estudiar más adelante, y libera mediadores intracitoplasmáticos con enzimas efectoras que tienen una proteína objetivo, y esta proteína va a enviar señales a través de la membrana nuclear para que haya cambios sobre la expresión génica y la proliferación celular. Un punto muy importante en la señalización es el factor de crecimiento. Este factor de crecimiento se caracteriza por ser proteínas hidrosolubles. También son hormonas peptídicas que pueden ser producidas por las células vecinas. Tenemos que puede haber una acción de este factor de crecimiento que es autocrina, paracrina o endocrina. Cuando es autocrina es cuando es producida por la misma célula, produce proteínas cuando la célula está clonada que estimulan lo que llamamos la cascada de la proliferación. La misma célula, cuando está mutada, pues produce estas proteínas, y estas proteínas van a ocupar estos receptores que están en la membrana celular y van a activar la fosforilación, ¿verdad?, y la cascada de proliferación de esta misma célula. También puede ser una acción paracrina porque son proteínas producidas por células vecinas que van a ser captadas por los receptores de esta célula y van a promover la proliferación. También puede ser una acción endocrina cuando las células que producen el factor de crecimiento están lejanas a la célula que está estimulada. A través del vaso sanguíneo, por una acción endocrina, pues puede enviar este factor de crecimiento y puede ser captado por células que están muy lejos de la célula que produce esta proteína o esta hormona también. En el cáncer de mama, gliomas y sarcomas tenemos el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, ¿verdad?, y el factor de crecimiento transformante beta, ¿verdad?, que están implícitos en la estimulación de estos receptores. Son factores de crecimiento. Ahora vamos a hablar, para poder entender bien lo de la señalización de cáncer, hay que estudiar los receptores. Los receptores son proteínas que se encuentran en la membrana celular o se pueden encontrar en el citoplasma.
Dentro de ellos hay dos grupos bien estudiados, como son los receptores de tirosinquinasa, ¿verdad? Y los receptores de proteína G. Los receptores de proteína G, pues lo vamos a hablar en la siguiente lámina. Vamos a explicar ahora lo que son los receptores de tirosinquinasa. Estos receptores de tirosinquinasa producen un intercambio con un grupo de fosfato inorgánico, por eso se llama fosforilación de la sinasa. El ATP se une a los residuos de aminoácidos específicos, por eso se llama receptor tipo sinasa de tirosina. Existen más de 50 receptores de estos tipos y se le pone el nombre del aminoácido específico que se une al ATP. Puede ser también de serina, de treonina. Estos receptores tienen un dominio que está sobre la membrana y tienen otro dominio que está intramembrana. Unidos al factor de crecimiento, forman lo que llamamos unos dímeros, que es factor de crecimiento, receptor de factor de crecimiento, y se llaman dímeros porque se unen con otros homólogos a ellos. El otro tipo de receptores que hablamos son los receptores de proteína G, también llamados GPCR. Existen más de 800 tipos de estos receptores. Estos receptores atraviesan, como ven acá, 7 veces la membrana celular. Se unen a factores de crecimiento e inducen un cambio, ¿verdad?, conformacional en su estructura terciaria, como lo vemos acá. Una vez activos, ¿verdad?, conjuntamente con los receptores de proteína sinasa, ¿verdad?, acompañado del factor de crecimiento, pueden activar, ¿verdad?, la fosforilación de las enzimas de las proteínas intracitoplasmáticas y desencadenan la cascada de proliferación celular. Dentro de las rutas de señalización que han sido descritas, pues tenemos una muy importante, que es la ruta de la sinasa MAP, RAF, MEK o ERK. En este diagrama, pues la podemos ver en esta parte, pues RAF, MEK y ERK. Pues esta ruta está constituida entonces por los receptores de crecimiento epidérmico, los factores de crecimiento derivados de las plaquetas. Hay algunos receptores intracitoplasmáticos como las proteínas CRS que se marcan acá, ABL y FAC. Hay otras proteínas pues que intervienen en esta cascada de mecanismos de proliferación, como es la proteína G pequeña con actividad trifosfata de guanosin RAS, ¿verdad?, y la sinasa serina y treonina RAF. Esta vía pues estimula la proliferación celular a través de la activación pues de los receptores que explicamos en las diapositivas previas, como son receptores de tirosinquinasa y receptores de proteína G, o llamados también GPCR, que van a activar proteínas intracitoplasmáticas que van a desencadenar toda esta cascada, ¿verdad?, de proliferación. Existen otras rutas de señalización como la crosstalk, que hay una activación por interacciones intracitoplasmáticas que puede ser bidireccional entre los dos sistemas de receptores, entre el sistema de receptores de proteína G y el sistema de receptores de tirosinquinasa. Todos culminan con la activación de la vía de la sinasa MAP, como lo vimos en las diapositivas anteriores, que es esta vía, MAP o RAF1, MEK, ERK. Ahora bien, una de las vías principales para la proliferación celular es la vía de las sinasas MAP, que trabaja a través de los receptores de tirosinquinasa, que han sido ampliamente estudiados debido a que actualmente hay drogas que se utilizan en contra de estos receptores, que hablaremos más adelante. Esta vía de señalización MAP
cuyas proteínas efectoras es RAF, MEK, ERK, ¿verdad? Ha sido ampliamente estudiada, está conformada por el receptor de tirosinquinasa. El receptor de tirosinquinasa tiene un dominio extracelular, que es el receptor que se une a las proteínas pues, de expresión, como el factor de crecimiento epidérmico. Tiene otra parte que es transmembrana y tiene una parte que es intracelular. La parte intracelular, ¿verdad?, es, digamos, unida a residuos de tirosina. Estos residuos de tirosina, cuando se activan, se fosforilan, se activa el receptor. Bueno, la forma de que este receptor de tirosinquinasa se activa es formando dos monómeros que forman un dímero. Al formar un dímero, ¿verdad?, de dos monómeros exactamente iguales, en el cual la proteína del factor de crecimiento se une a este dominio, hay una activación de este receptor. Ok, luego que el factor de crecimiento entra en contacto con cada monómero, se produce lo que llamamos la activación del receptor de tirosinquinasa. Su porción que está dentro de la célula, se produce una fosforilación de hasta 5 residuos de tirosinquinasa. Luego que esta fosforilación en cadena ocurre, las dos colas de ambos monómeros se unen para favorecer esta activación. Esta activación de la fosforilación hace que aparezca la activación de una proteína que se llama EGRB2. Posteriormente aparece otra proteína que se activa, que es la SOS. Aparece la proteína RAS, que pasa de una forma inactiva con guanosil-difosfato a guanosil-trifosfato para una forma activa. Ya cuando está activa esta proteína RAS, se produce la activación de la proteína efectora, que es la proteína RAF. La proteína RAF, con este complejo de proteínas activadas, hace que la proteína MEK, que también se fosforila, haga la activación de la proteína efectora final, que es la proteína ERK, que también está fosforilada y está activa. Esta proteína ERK, que está activa y fosforilada, va a tener acción sobre el núcleo de la célula, donde está el material genético, aumentando los procesos de proliferación y síntesis de proteínas. Dentro de los receptores que se encuentran en la membrana celular, son los receptores para factores de crecimiento epidérmico. Hay varias familias. Están las familias de los receptores que va del HER2 1 al 4. En el cáncer de mama hay una sobreexpresión del HER2, que se encuentra en un 25% de los pacientes con cáncer de mama. Si comparamos una célula con receptores de HER2 negativo, vamos a tener estos receptores hasta 50.000 versus 2 millones cuando está sobreexpresado. La sobreexpresión del HER1 en el cáncer de colon también se ha descrito y se utilizan drogas blanco con anticuerpos monoclonales para contrarrestar o bloquear estos receptores, pero a nivel extracelular, como son cetuximab para el cáncer de colon y el trastuzumab para el cáncer de mama. Es un anti-HER2 new. Dentro de los bloqueadores de receptores e inhibidores de la tirosinquinasa, pueden tener actuación sobre el dominio extracelular, como los que nombré previamente, y hay otros que tienen acción sobre el dominio intracelular. Por ejemplo, el inhibidor de la cinasa de tirosina, imatinib, ¿verdad?, que inhibe esta mutación, que es la translocación en los pacientes con leucemia amiloide crónica, la translocación 922, en la cual hay una actividad importante de la tirosinquinasa intracelular, el dominio intracelular. También este imatinib va a actuar sobre los tumores del estroma gastrointestinal, pero por un mecanismo diferente. También tenemos inhibidores del factor de crecimiento del endotelio vascular, ¿verdad?, que ya es un bloqueador directo del receptor a nivel extracelular, que se utiliza el bevacizumab en el cáncer de colon metastásico
y es estándar para el cáncer de ovario como adyuvancia combinado con quimioterapia citotóxica como el carboplatino Taxol. Para entender mejor cómo actúan las drogas blanco, debemos recordar este esquema en el cual vemos la activación del receptor de tirosinquinasa. El receptor de tirosinquinasa, como lo dije previamente, tiene un dominio que es extracelular, uno transmembrana y uno intracelular. Cuando actúa a nivel intracelular, se ha utilizado el imatinib, como se los nombré previamente, que es una proteína que es expresada por una mutación que es una translocación 922, que está presente, es llamado también cromosoma Filadelfia, en la leucemia mieloide crónica. Entonces la acción de este imatinib va a actuar bloqueando la activación del receptor, pero a nivel intracitoplasmático. Se utiliza el imatinib, entonces, como dijimos, en el tratamiento de la leucemia mieloide crónica, pero también actúa en contra de los tumores del estroma gastrointestinal, actuando sobre una proteína que se llama c-KIT, que se encuentra transmembrana celular, inhibiéndola. Cuando actúa y tenemos drogas, pues que actúan directamente bloqueando el receptor a nivel extracelular. Tenemos bloqueadores del HER2/neu, HER2, ¿verdad? Como el trastuzumab, que es utilizado en pacientes con cáncer de mama, que tengan sobreexpresión de estos receptores. También el apatinib tiene doble acción porque tiene acción sobre los HER2 y sobre el HER1. También tenemos el cetuximab, que es utilizado en cáncer de colon y en algunos cánceres de piel donde hay esta mutación del HER-B1, pero es selectivo con HER-B1. Tenemos también el bevacizumab, que es un inhibidor del factor de crecimiento del endotelio vascular, ¿verdad? Específico, que lo utilizamos en cáncer de colon metastásico y lo utilizamos también en cáncer de ovario en forma adyuvante. Estos actúan entonces directamente sobre el dominio del receptor. Existen otros medicamentos que tienen una acción, digamos, además de los receptores, puede bloquear varios receptores como el sunitinib, que se utiliza llamado SUTEN en el cáncer renal. Es un bloqueador de los receptores de factor de crecimiento derivado de las plaquetas a nivel del dominio extracelular, como lo vemos acá. También es bloqueador al mismo tiempo de los receptores de crecimiento del endotelio. Tiene una doble acción, también tiene una triple acción porque también actúa contra el c-KIT, que es una glicoproteína que se encuentra transmembrana, ¿verdad? Y traduce la activación de este mismo receptor. Esto se encuentra pues, en los pacientes con tumores del estroma gastrointestinal. Y el sunitinib también es utilizado para este tratamiento cuando los pacientes son resistentes al tratamiento de imatinib. Para concluir, pues hablaremos un poco de lo que se llama el proceso metastásico de un tumor. Cuando tenemos un tumor primario, pues en el nicho premetastásico, un tumor que empieza a crecer, empieza a proliferar, las células hijas se van acumulando todas estas mutaciones y va a haber una clona celular que va a proliferar pues en forma exagerada. Esto va a permitir pues la síntesis de diferentes factores que son también expresión de oncogenes. Entre ellos pues aquí tenemos factores de proliferación, factores de invasión, ¿verdad? Factores de adherencia. Hay un factor que se llama de transformación de epitelio mesénquima, muy importante. ¿Por qué? Porque estas células en los nichos premetastásicos tienden a perder el contacto con las células vecinas. Esto les da movilidad, alteran lo que llamamos el citoesqueleto, ¿verdad?, de la célula, haciendo que éstas sean más móviles y tiendan a poder ir de un lugar a otro, hacerlas móviles. También tenemos de apoptosis, de migración y uno también muy importante como es el de angiogénesis. La angiogénesis es la neovascularización que se produce en los tumores.
aportándole mayor cantidad sanguínea, mayor oxígeno, mayor posibilidad de recibir señales extracelulares que permitan, ¿verdad?, que, que estas células proliferen, ¿no? Todos estos factores que nombré previamente hacen la tormenta perfecta para que una célula vaya a sitios distantes del tumor primario y crea lo que llamamos las metástasis. La metástasis es la primera causa de muerte, pues, del paciente con cáncer, debido a que ya el organismo, pues, se invade, pues, con estas células, no permitiendo la homeostasis del mismo. Actualmente, pues, todos los estudios que se están corriendo es para atacar, pues, la célula antes de realizar la metástasis, porque esto incluye una alta mortalidad de los pacientes. Bueno, ahora vamos a hablar un poco, para culminar, del léxico oncológico. Es algo que siempre coloco en mis clases. Este léxico oncológico nos va a permitir, pues, conocer un poco más, pues, todas las palabras que utilizamos para cuando leamos un artículo científico o leamos algo de oncología, pues entendamos bien de qué se trata. Sobre todo, pues, conceptos básicos que utilizamos en el día a día. Para concluir esta clase, pues, le quise traer lo que llamo yo léxico en oncología. Y esto es parte de la introducción a la oncología, pues conocer bien los conceptos. Tenemos un factor pronóstico, un factor predictivo, mortalidad y morbilidad. Un factor pronóstico es un factor dependiente del tumor o del paciente que lo padece, que impacta en la supervivencia. Un factor predictivo es una característica del tumor o del paciente, ¿verdad?, que va a impactar en el tratamiento. ¿Ok? Como ejemplos de factores pronósticos y predictivos, un factor pronóstico puede ser en cáncer de mama, receptores estrogénicos y progesterona. ¿Qué significa esto? Que el tener receptores positivos en comparación con los pacientes que no tienen receptores positivos a estrógenos y progesterona, pues tienen mejor pronóstico en cuanto a supervivencia. Van a vivir más aquellos pacientes que tengan los receptores de estrógeno positivos. En cuanto a un factor predictivo puede ser una característica que relacione al paciente con la respuesta al tratamiento. Pongo como ejemplo, en cáncer de mama, el factor de crecimiento epidérmico, como es el HER2/neu sobreexpresado, en las pacientes que tienen HER2/neu sobreexpresado, versus las pacientes que no tienen expresión de ningún receptor, como los triple negativos, vamos a tener que los que tienen HER2/neu sobreexpresado van a responder mejor a la terapia anti-HER2/neu, que es el trastuzumab. Otro factor predictivo, que puede ser también factor pronóstico, son los receptores estrogénicos. Los receptores estrogénicos, si están positivos, pues se predice que van a responder al tratamiento de bloqueo hormonal. Entonces hay factores que pueden ser pronósticos y predictivos al mismo tiempo. Mortalidad. La mortalidad es una tasa que va por tiempo y por población. Debemos recordar. Por ejemplo, la mortalidad por cáncer de mama o la incidencia del cáncer de mama, que es la morbilidad, la mortalidad del cáncer de mama, son 10 por 100.000 habitantes. La morbilidad por cáncer de mama es, pónganle, 20 por 100.000 habitantes por año. Entonces, debemos recordar que las tasas siempre se correlacionan, es un número absoluto que se multiplica por una población determinada en un tiempo determinado. Aquí tenemos unos conceptos que a veces, digamos, no lo tenemos claro y vamos a aclararlo. Tenemos primero el concepto de supervivencia. El concepto de supervivencia, tenemos la supervivencia global, que es el periodo de tiempo que va desde que el paciente se trata en forma, digamos, primaria, por ejemplo, la cirugía, hasta la actualidad. Y están incluidos todos los pacientes que tienen o no la enfermedad en el momento del corte. Tenemos luego la supervivencia libre de enfermedad,
que es el periodo que va desde el tratamiento primario, como la cirugía, hasta la actualidad. Y están incluidos solo los pacientes que están vivos sin enfermedad. Luego tenemos la supervivencia libre de enfermedad a distancia. Son en el periodo igual como los conceptos previos, que va desde el tratamiento primario hasta la actualidad, y están incluidos solo los pacientes que están libres de enfermedad a distancia. Aquí pueden estar incluidos los pacientes que tienen recurrencias de los tumores a nivel local. Luego tenemos recurrencia, persistencia, que son dos conceptos diferentes. La recurrencia se presenta posterior a 6 meses del tratamiento primario. Por ejemplo, operamos un paciente y le hacemos un seguimiento y vuelve nuevamente la enfermedad, puede ser local, regional o a distancia. Vuelve la enfermedad nuevamente, pero después de los 6 meses del tratamiento primario. Luego tenemos persistencia. La persistencia es que nunca logramos el control local y regional de la enfermedad. Ponemos un ejemplo. Operamos un paciente, el reporte histopatológico de los márgenes de ese paciente, por ejemplo, en un tumor, un cáncer de piel, nos dice que es negativo, pero al cabo de 3 meses aparece nuevamente la lesión. Eso significa que nunca ese margen fue negativo y en algún punto de ese margen hay células tumorales. La persistencia se presenta siempre antes de los 6 meses del tratamiento primario. Luego tenemos estadificación. La estadificación es la clave angular del tratamiento oncológico, debido a que son todos los estudios que se realizan previo a un tratamiento y nos permite evaluar hasta dónde está la enfermedad. Si hay enfermedad local, si hay enfermedad regional, o sea, en los ganglios, o si hay enfermedad a distancia, o metástasis a distancia. La estadificación nos permite uniformizar el tratamiento en todos los pacientes. Ya más adelante, en próximas clases, vamos a hablar de estadificaciones, los tipos de estadificaciones y cuál es la utilidad. En cuanto a las terapias, tenemos varios tipos de tratamiento. La terapia puede ser, nosotros podemos operar de entrada a un paciente, vamos a poner un ejemplo, un paciente con cáncer de mama. Puede ser que el paciente venga con una enfermedad local y lo podamos operar de entrada. En este caso, de acuerdo a la biopsia, evaluaremos si le damos una terapia adyuvante. La terapia adyuvante va después de la cirugía. Tenemos otro ejemplo del mismo paciente con cáncer de mama, pero con una enfermedad localmente avanzada. Si tiene una enfermedad localmente avanzada, donde puede haber un tumor mayor de 5 centímetros, ganglios positivos, todo esto, este paciente debería recibir una terapia neoadyuvante. Esta terapia se puede dar con quimio, con hormonoterapia o hasta con radiaciones. Esto nos permite tratar la enfermedad local y la potencial enfermedad a distancia, reducir el tumor y mejorar los márgenes quirúrgicos. Entonces, en este paciente localmente avanzado, le vamos a dar quimioterapia neoadyuvante, 2, 3 ciclos o hasta 6 ciclos de quimioterapia. Después lo vamos a operar y de acuerdo a algunos factores le vamos a dar una terapia adyuvante que va después de la cirugía. En cuanto a las modalidades de tratamiento, pues tenemos la quimioterapia, esto lo hablaremos en una clase ulterior, que se utilizan medicamentos citotóxicos. Tenemos la inmunoterapia, que utilizamos ya drogas blancos que van sobre receptores específicos. Tenemos la hormonoterapia, donde tenemos algunos bloqueadores hormonales que utilizamos sobre todo en cáncer de mama, en cáncer de próstata, cáncer de endometrio, dependiendo de la expresión de receptores hormonales. Tenemos también la radioterapia, que utilizamos radiaciones ionizantes en el tratamiento, puede ser adyuvante, neoadyuvante o en el tratamiento definitivo de algunos cánceres. En cuanto a la respuesta, tenemos respuesta clínica completa, respuesta clínica parcial, enfermedad estable, progresión de enfermedad y respuesta patológica completa.
Cuando nosotros le damos quimioterapia a un paciente y después lo operamos, podemos evaluar la respuesta del tumor a esa quimioterapia y podemos determinar in vivo en el paciente si esa quimioterapia es efectiva contra ese tipo de tumor. Cuando tenemos una respuesta clínica completa es cuando, por ejemplo, tenemos un paciente con cáncer de mama que tiene un tumor de 5 centímetros y le damos quimioterapia. Evaluamos al paciente al 6º ciclo de quimioterapia y ya vemos que desapareció completamente el tumor, tanto en la axila como en la mano. Esto nos habla de una respuesta clínica completa. Respuesta clínica parcial es cuando ese mismo paciente de 5 centímetros le damos los 6 ciclos de quimio y al evaluarlo nos damos cuenta que hubo una reducción de más de la mitad del tumor. O sea, conseguimos un tumor que ya no mide 5 sino 2 centímetros. Eso es una respuesta mayor del 50%, pero no es una respuesta completa. Enfermedad estable. Enfermedad estable es cuando le damos quimioterapia a un paciente y a los 6 ciclos, como hicimos con el previo, medimos el tumor y vemos que el tumor mide los mismos 5 centímetros. No ha crecido, pero tampoco ha reducido el tamaño tumoral. Progresión de enfermedad. Es cuando tenemos aquel paciente, enfermedad estable también son respuestas el mismo tamaño o respuestas menores al 50%. En cuanto a la progresión de enfermedad, tenemos en aquel paciente que después de darle la quimio, el tumor está más grande de lo que estaba antes del tratamiento. Respuesta patológica completa. Si ese paciente con la respuesta clínica completa lo operamos, hacemos una mastectomía y el patólogo evalúa la muestra y no consigue tumor viable, eso significa que hay una respuesta patológica completa, lo cual tiene un impacto pronóstico importante con mejor supervivencia y control local de la enfermedad. Muchísimas gracias, pues que concluida la clase quedo de ustedes. Para cualquier duda, por favor no duden en comunicarse conmigo a través de mis redes sociales o a través de un mensaje por WhatsApp a mi teléfono, que está aquí, se los dejo acá. Muchas gracias.